TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este lunes 6 de noviembre y le damos la bienvenida no solamente a los que ya nos escuchaban a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM, sino también a todos los que nos escuchan y nos miran ahora a través de TV UNAM en el canal 120, en el 20 de TV Abierta o en www.tv.unam.mx. Nadie se estaba maquillando aquí en la mesa, nadie estaba tomándose su lechita, nadie estaba escondiendo todas las cosas debajo de este hermoso escritorio radiofónico. Querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Hola Luisa, buenos días. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, Juana Inés. Juana Inés, jefa de información. Estoy dándome cuenta de que sin que así como quien no quiere la cosa, a la chita callando, como dirían los clásicos, nos clavamos el libro del invitado. Héctor Vera estuvo con nosotros esta mañana. No lo dejó. Nos lo ha dejado de regalo, lo vamos a regalar después para los que disfrutaron esta conversación sobre las mediciones, sobre qué es lo que estamos midiendo en el mundo, cómo nos medimos a nosotros. Y por ahí había un comentario, les platico, que decía, es que ¿por qué invitar a un sociólogo y no a un físico para hablar de un tema como este, habiendo tantos datos? Bueno, no sé. Supongo que también sería interesante, pero qué grata conversación poderlo investigar desde otras alas de la ciencia, desde otras áreas del conocimiento. No todo se tiene que medir con la ciencia que se crea, ¿no? Si no, no tendríamos ningún otro. No, la idea es pensar, aspecto. Bueno, que ciertas medidas, o sea, la parte humana, la parte sociológica que entra, que se pone en marcha cuando hablamos de una medida, aquello que implica ponernos de acuerdo, aquello que implica llegar a un mismo sitio, llegar a un sitio y sí, todos estar hablando de lo mismo. O sea, en términos de qué sucede a nivel social, es enorme, ¿no? Cómo se construyen las sociedades alrededor de una convención, como las medidas, o cómo se ponen a discutir, que ese es otro tema del que también hablamos con los nuevos meses de Luis Napoleón, con el sistema métrico del sistema inglés. Vale la pena recuperar esta conversación con el sociólogo, el doctor en sociología Héctor Vera, que se ha ocupado de estos temas, pero que ahora se ocupa de unos que nos tocan más como universidad y de los cuales ya hablaremos un día de estos. Pues mucho que platicar esta mañana, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel. Vamos a escuchar música para arrancar esta segunda hora. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar Esta Noche de Federico Aubele. Él es músico y compositor argentino. Él mezcla una amplia variedad de géneros y estilos, principalmente el dub y la música electrónica. Y el dub, qué bueno es. Vamos a escucharlo. Ándele.
Primer movimiento. Nota nacional. En agosto pasado, Perla Gómez Gallardo anunció su interés de reelegirse para el cargo que ostenta actualmente, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esta declaración fue rechazada tanto por consejeros y exconsejeros del organismo capitalino, como por integrantes de diversas organizaciones no gubernamentales y por trabajadores de la institución. El pasado 13 de octubre, trabajadores de esta comisión entregaron un documento en el que señalan que la función de vigilar la actuación de las autoridades capitalinas, que por mandato constitucional corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del DF, fue obstaculizada por la administración de Perla Gómez Gallardo. Se acusa a Gómez Gallardo de ignorar las quejas que se emitieron contra autoridades del Tribunal Superior de la Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de Verificación Administrativa y diversas delegaciones. Vamos a hablar sobre el proceso de elección de titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, sus actores y la forma en que se ha llevado a cabo con Ricardo Lévano. Él es oficial del Programa de Acceso a la Información, Artículo 19. Buenos días, Ricardo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Juana, Miguel, Luisa, buenos días. Un gusto, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿En qué vamos con un tema como este? ¿Qué estamos discutiendo? Bueno, pues el día de hoy, justamente, el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal van a tomar la decisión alrededor de las 5 de la tarde para generar un dictamen en donde supuestamente pues se planteará a la persona más capaz, con la probidad necesaria y bueno, con la experiencia para ser titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hay que recordar que bueno, pues se tomaron este puentecito, tenían que haberlo hecho la semana pasada, ¿no? Pero decidieron irse de vacaciones a descansar un poquito. Qué bueno. Y bueno, pues el tema de la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal pues está ahí, ¿no? Parado en este momento. Es un tema del que hemos hablado mucho, Ricardo, y del que nos hemos repetido una vez tras otra. ¿Por qué está a cargo de esta decisión alguien digamos, ¿por qué eligen los senadores y los diputados, digamos, los legisladores, por qué eligen a alguien que está encargado de supervisarlos? Sí, bueno, pues al final la decisión o la ponderación dentro de lo que debe de tener una titular, lamentablemente no está enfocado a la experiencia, sino está enfocado a otro tipo de cuestiones que tienen que ver con las relaciones políticas, ¿no? Muchas veces estos espacios de organismos garantes, autónomos, constitucionalmente autónomos, ¿no? Son espacios que se ofrecen como cuotas de partidos, ¿no? Para personas que, bueno, son cercanas obviamente a quienes toman las decisiones, a los tomadores de decisiones. Entonces no se plantea un instrumento técnico, por ejemplo, para la evaluación, para ver quiénes son las personas más capaces. No se plantea quién tiene una larga trayectoria o experiencia en materia de derechos humanos. No se plantea quién tiene la probidad. Quién no ha sido señalado por algún acto de corrupción o quién ha planteado, por ejemplo, en este proceso ha sido muy interesante, se han planteado las 3 de 3, ¿no? Las declaraciones fiscales, patrimoniales, de interés, y se han colocado en la mesa justamente con esa intención de poder medir quiénes son las personas que deberían ser titulares, en este caso en viveros, ¿no? ¿Y en qué va la discusión? Hemos hablado mucho con ustedes también sobre quiénes son candidatos, cómo se está, no solo quiénes son candidatos, sino cómo está participando diferentes organismos de la sociedad civil. Nos decían, bueno, ya es un avance que nos dejen participar, que nos concedan una voz, ¿no? ¿Cómo ha estado esto? Sí, sabemos que el puente retrasó cosas tan nimias como como los derechos humanos de la Ciudad de México o como el caso de Santiago Nieto. O sea, sabemos que pues el descanso es sagrado, ¿no? Para ciertos personajes que se pueden dar ese lujo en este país. ¿Qué hacemos? ¿En qué van? ¿Qué tanto han avanzado y cómo llegan a esta semana y a estas nuevas discusiones? Sí, mira, es trascendental destacar algo que hemos platicado muchísimo. Hay avances considerables acerca de hace 4 años, ¿no? De lo que pasó hace 4 años. Para darnos una idea, hace 4 años no había información sobre los currículums, no había información sobre las cartas de postulación, los programas de trabajo,
las versiones estenográficas, incluso las entrevistas. Fue un proceso completamente cerrado y opaco, ¿no? Es trascendental decirlo porque, bueno, hay cambios notables en este momento. En este proceso actualmente, les decía hace un momento, hay una declaración 3 de 3 que, como saben, no es obligatoria para los ciudadanos, ¿no? En este caso ellas y ellos son candidatos apenas a un cargo. Y sin embargo se colocaron dentro de otra plataforma que es otra innovación también que tiene la Asamblea, una plataforma con un espacio exclusivamente para todo el proceso de la Comisión de Derechos Humanos, donde están colocados los currículums y toda la información necesaria para saber y conocer quiénes son los perfiles que actualmente son candidatos para encabezar la titularidad, ¿no? Y el tercer punto, que es muy importante y que hay una gran diferencia, fue este grupo de acompañamiento de observadores. Fueron 85 observadores los que acompañamos el proceso. Y bueno, hay que destacar que no todo el mundo pudo permanecer en todas las sesiones, pero que fue, bueno, notorio y evidente que hubo una voluntad, o hubo mucha voluntad por parte de la Asamblea de incluir al menos a diferentes grupos de la Ciudad de México para que pudieran apoyar en la rendición de cuentas, ¿no? Entonces hay muchos cambios que son importantes y que son trascendentes de esta ocasión a cómo sucedió hace 4 años. Parte de lo que se le cuestiona es la dificultad de trabajar en equipo, el ser testigo únicamente de los procesos de denuncia de derechos humanos, de no ser autónoma, de no luchar por una autonomía y no trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. Esto, ¿cómo, desde tu perspectiva, cómo lo ves? Pues mira, las preguntas son muchas en realidad. Nos preguntamos muchas cosas sobre la Comisión de Derechos Humanos, pero no se lo pregunta designaciones ni artículo 19, ¿no? Las preguntas están en la mesa, las preguntas las hacen los consejeros con una carta que mandaron hace aproximadamente un mes, las preguntas se las han hecho los colectivos de víctimas, han preguntado también trabajadores dentro de la misma institución qué es lo que está pasando, cuál es el rumbo de la comisión. Han preguntado organizaciones de la sociedad civil que también han enviado vastas cartas para que haya un cambio. Y creo que todo este peso cae sobre la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, que son solo 5 diputados. Y ha sido una presión considerable, muy importante. Les decía que a diferencia de hace 4 años, que todo incluso fue en fast track, todo se movió muy rápido para que se decidiera o se designara a Perla Gómez. En este momento ha sido lento y ha sido paso a paso, aun cuando podían haberlo hecho de forma expresa hace una semana o 2, decidieron tomarse el tiempo, ¿no? Porque ha sido muchísima la presión de todos los colectivos para recuperar, en este caso, la Comisión de Derechos Humanos. Por ahí está el hashtag Nueva Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Justamente con esa idea, porque se siente o se percibe que se han perdido muchas de las cosas que se habían logrado con anterioridad en los últimos años, ¿no? Ella tuvo todo el apoyo, dicen que fue un consenso de Mancera, ¿no? Una imposición de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Hace 4 años. Sí, de hecho hay muchos, mira, hay muchas charlas de pasillo, ¿no? Hay muchos chismes de pasillo y justamente eso es lo que queremos blindar en este proceso, porque el problema de no tener información oficial, el problema de no tener una línea directa entre la ciudadanía y lo que opina o lo que piensa, por ejemplo en este caso la Asamblea Legislativa o lo que sucedió con el gobierno y la línea directa de información cuando el terremoto, ¿no? Entonces hay muchas percepciones, chismes, temas de pasillo, etcétera, que no abonan a la democracia. Lo que debe hacerse es crear un canal directamente entre la ciudadanía y en este caso los tomadores de decisión, nuestros representantes, ¿no? Esa es la gran exigencia que le hemos hecho a la Asamblea Legislativa. Incluso el día de ayer diferentes colectivos leyeron un posicionamiento solicitando que está muy bien que el día de hoy se vaya a presentar quién es la titular o quién es el titular o el candidato idóneo, pero que por favor midan o nos muestren con un instrumento técnico cómo decidieron o cómo definieron que esa persona es la más capaz, ¿no? Que esa persona tiene la probidad, que esa persona tiene la experiencia, que no permitan de ninguna forma que haya esta suspicacia, ¿no? Estos chismes justo en donde se cree o se piensa que Mancera puede meter la mano
o que la puede meter la bancada o la asociación entre el PRD y el PAN, o cómo está actuando el PRI dentro de la ciudad, etcétera, 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 ¿no? Necesitamos saber quién, la persona que sea el día de hoy, la o el titular, necesitamos saber por qué es la más capaz, por qué es la más proba y por qué es quien debe de dirigir, en este caso, la Comisión de Derechos Humanos del DF, ¿no? Creo que es una discusión interesante, Ricardo, porque no nada más sucede en este caso concreto, ¿no? Este ha sido uno que hemos, pues gracias a su insistencia y gracias a que han sido muy efectivos al momento de plantear su importancia, ha sido algo que hemos seguido como con microscopio, pero hay muchos otros casos, o sea, pensar en que las comisiones de derechos humanos están politizadas, digamos, están de alguna manera cooptadas por el sistema de partidos, pensar que el INE o por el sistema legislativo, que ya quién sabe, el poder legislativo, que ya no sabemos dónde queda la línea, que el INE, por ejemplo, el IFE de otro tiempo, también está tomado por los partidos. O sea, pensar que cada organismo que emana de una petición ciudadana y de un esfuerzo ciudadano termina siendo cooptado es muy grave. No sé cómo lo vean desde artículo 19. Mira, en realidad hemos avanzado mucho al respecto, ¿no? El proceso de las designaciones públicas ha cambiado considerablemente en el país. Si el tema del dedazo antes, recordarán con el tema de la presidencia, ¿no? Cuando alguien señalaba a otro y decía tú eres, era opaco y oscuro, simple y sencillamente en los 80s. El tema de las designaciones públicas era peor, porque estamos hablando, o cuando pensamos en designaciones públicas, pensamos en estas designaciones que suceden entre poderes públicos, o sea, entre el Congreso de la Unión, el Presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, ¿no? Por decirlo en el orden federal. Entonces, estos intercambios, pues eran completamente opacos, nunca ibas a tener acceso a ellos, o a poder definir o a decidir un perfil, ¿no? En realidad el cambio ha sido notorio en los últimos años. No podríamos decir que estamos igual que en los 80s, 90s. Lo que pasa es que la ciudadanía siempre va mucho más rápido de lo que van los políticos y el gobierno, ¿no? O sea, nosotros ya queremos cambios estructurales porque además la ciudadanía se ve en una democracia, mientras el gobierno sigue anquilosado en procesos institucionales de hace 30 años, ¿no? Que no quieren soltar el poder y no quieren mucho menos soltar estos espacios que además son verdaderos contrapesos de las instituciones. Entonces contaminan todo lo que pueden. El INAI, por ejemplo, bien dices, ¿no? Los consejeros del INE, ha sido todo un golpeteo para poder dejar ahí a personas que son cercanas a los partidos. El INE, si el INE no se puede limpiar, mucho menos es sencillo limpiar el INAI, o la Suprema Corte de Justicia con la designación del ministro Medina Mora, por ejemplo, o en su momento incluso la reelección o la intención de reelección de Plasencia, ¿no? Que es el mismo momento que vivimos aquí con el intento de reelección de Perla Gómez, que sigue siendo lamentable porque con tantas cartas y tantas cosas es una necedad la que ella plantea al querer seguir hacia adelante, ¿no? Y lo hace porque siente el apoyo político de alguien, quien sea, ¿no? Hay muchos dimes y diretes, pero ahora sí que lo haces porque crees que puedes, ¿no? Y eso es increíble. Entonces, hay muchos avances en las designaciones públicas, en realidad falta mucho, evidentemente. Nos falta que estos grupos, por ejemplo, de observadores, podamos realmente levantar la mano, hacer preguntas directas y hacer una especie de comparecencia pública, pero en el sentido de una comparecencia social, una comparecencia de diferentes grupos que podamos preguntarle a una ombudsperson cuál es su opinión sobre X, Y o Z, ¿no? Bien decía Denise Dresser en algún momento con este proceso de la Comisión de Derechos Humanos, decía, es que nos vuelven convidados de piedra, ¿no? O sea, nos invitan, pero nos sientan a ver y escuchar. No significa que no haya avance, otra vez, ¿no? Pero los avances son como pequeños pellizcos a veces, y bueno, pues lo que queremos es un cambio obviamente estructural, ¿no? Incluso Fundar y Artículo 19 están planteando una ley general en algún momento de designaciones públicas, justamente con la intención de que todo esto
pueda matizarse o pueda colocarse en diferentes capitulados y que, bueno, puedan señalar, ¿no? Cuál es el camino para que deje de haber o deje de existir esta opacidad, o al menos se acorte esta opacidad en la decisión de este tipo de cargos públicos, ¿no? Hay mucho que discutir sobre este tema, habrá mucho que discutir en las próximas horas. Por ahí nos estaban preguntando, ¿y si Perla Gómez volviera a quedar, qué pasaría? Así, ¿y si queda qué? ¿Cambia algo realmente o va a haber realmente una queja, una nueva acción? ¿Qué opinas de todos estos temas? Mira, yo creo sinceramente que va a haber mucha gente esperándola de regreso en viveros en la Comisión de Derechos Humanos y no creo que ni siquiera que le permitan entrar. Lo digo con mucha franqueza porque yo estuve el día de la Asamblea Legislativa también. Ajá. Y cuando entró por el sótano fue sorprendente, ¿no? Para tus radioescuchas, para sus radioescuchas, el día que Perla Gómez, que es la ex titular, o bueno, hasta hace unos días, quien dirigió la Comisión de Derechos Humanos 4 años, cuando tuvo que comparecer ante la Asamblea Legislativa, todos los candidatos, los otros 11 candidatos entraron por la puerta, ¿no? Entraron por las escalinatas estas grandes de la Asamblea Legislativa, y Perla tuvo que entrar por el sótano, ante la gran violencia que se desató en la entrada de diferentes grupos. Y bueno, hubo empujones y hay una serie de videos y todo porque eran grupos de acarreados por un lado y por el otro de víctimas que, bueno, lo han perdido todo, ¿no? Han perdido a sus hijos, han perdido todo lo que tiene que ver con lo mínimo que es la dignidad, ¿no? Dentro de la misma, y que se acercaron a la Comisión de Derechos Humanos confiando y que no se resolvió el problema. Entonces, creo que lo que viene es algo similar. Creo que ella tendría que entrar por el sótano en varias ocasiones y, bueno, pues esperemos que eso no suceda, ¿no? Porque la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es de todos, no es de la o el titular, ¿no? Se agravó con el tema del sismo, que alcanzaron a entrar varias solicitudes a la comisión y que no se resolvieron, y que implica también la necesidad de un modelo distinto de atención hacia otros grupos vulnerables que aparecen en la ciudad, también como resultado de esta tragedia del sismo del 19 de septiembre. De acuerdo. No, y son muchos los colectivos, yo creo que nadie puede decir que es representante de la voz de esos colectivos, pero yo creo que sí se acercan a los colectivos trans, a los colectivos LGBT, colectivos sobre VIH, etcétera. Hay muchos colectivos que están furiosos. Los de periodistas. Madres de desaparecidos dentro de la Ciudad de México, que tuvieron que ver con también otros espacios que tienen que ver con el multihomicidio Narvarte. O sea, es demasiado, pues, el historial. Les decía, hay cartas y cartas y cartas sobre señalamientos ante la omisión, ante la falta de voluntad política, y este intento, además, por ejemplo, de algo que es muy interesante, ojalá lo puedan buscar con el hashtag No Más Trato Selectivo, es muy interesante porque describen cómo la misma comisión ha ido cerrando estos casos para cerrar los números, ¿no? En ningún sentido para tratar de reparar el daño o acercarse a las víctimas, sino para simple y sencillamente cerrar los números, y es un estudio que ha hecho efecto útil, que la verdad es que pues es muy útil, ¿no? En este momento. ¿Con qué reflexión final nos vamos a quedar esta mañana, Ricardo Luébano? No, pues un señalamiento directamente hacia la Asamblea Legislativa, nuevamente solicitándoles que sea un proceso transparente, con instrumentos técnicos, que no lo destruyan al final, ¿no? Han hecho un buen trabajo, ciertamente, estos 5 diputados, 5 y 5 diputadas, pero que al final, por favor, ratifiquen esta calificación, motiven y fundamenten bajo qué esquema van a elegir a la o el próximo titular, porque entonces eso también nos ayuda a rendir cuentas, ¿no? Y nos ayuda a saber la persona que va a estar al frente, qué capacidades tiene y otros elementos que son necesarios también para que cada año podamos nosotros también obligarla o obligarlo a rendir cuentas, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo, Ricardo, por toda esta información. Vamos a estar muy al pendiente y mañana igual y a ver qué noticias nos trae el mundo para seguirlas comentando. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias.
Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Nos Eso. vemos muy pronto. Que así sea. Él es Ricardo Levano. Muchísimas gracias, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego. Seguir el trabajo de Artículo 19, por supuesto. Esa es la recomendación que le dejamos a todos los que hacen comunidad con nosotros. En un momento más, por supuesto, compartiremos la cuenta de Twitter en nuestras redes sociales. Pero ahora nos vamos con música, Miguel Con Ángel. otra recomendación. Sí, Más vamos recomendaciones. a escuchar Queens of the Stone Age de Make It With You. Es el tercer sencillo de su álbum Era Vulgaris, del cual destacan las aportaciones de Trent Reznor, de Nine Inch Nails, Los Nine Inch Nails, ¿cómo no? de Julián Casablancas, de The Strokes and the Billy Gibbons, de ZZ Top. Y bueno, vamos a escuchar esta mezcla tan interesante. Está buenísimo, vamos a escucharla. Mi nombre es Daniel Escoto, soy arquitecto y me dedico al espacio público y a la arquitectura patrimonial. Soy profesor de la Facultad de Arquitectura y del posgrado de Arquitectura de la UNAM. El campus de Ciudad Universitaria es un espacio reservado casi ritualmente para la UNAM. Para mí, el que se reconozca el campus de Ciudad Universitaria como patrimonio de la humanidad es un tema verdaderamente importante. El conocer el patrimonio es el primer paso para poder valorarlo. La UNAM representa una guía por toda la inclusión y además es productora de cultura. Es lo más abierto, lo más fuerte y la mayor cultura de este país. Primer movimiento.
Nota Internacional. Cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos realiza un sorteo aleatorio computarizado para seleccionar 50,000 personas con posibilidad de recibir la Green Card o tarjeta verde, un permiso de residencia permanente en el país. Se trata del programa de visas de diversidad de inmigrantes, mejor conocido como la Lotería de Visas. Los seleccionados inician un proceso que incluye una entrevista similar a la que debe enfrentar cualquier persona que desee vivir en Estados Unidos. En caso de ser aceptado, este beneficio también se extiende al cónyuge y a los hijos solteros menores de 21 años. Ya no podemos nosotros. Ya, bueno, ok, va. El pasado miércoles, el presidente Donald Trump manifestó sus intenciones de poner fin a este programa. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que Sayfullo Saipov, ciudadano de Uzbekistán, acusado de ser el responsable de la muerte de 8 personas en Manhattan, había ingresado a Estados Unidos gracias a esa lotería de visas. Y para analizar los diferentes cambios en los procesos migratorios de Estados Unidos, qué se pierde y cómo se crea una sensación de seguridad a partir de la exclusión, nos acompaña en la línea telefónica el doctor Jorge Bustamante. Él es fundador y profesor emérito del Colegio de la Frontera Norte y profesor de Sociología en la Universidad de Notre Dame. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Sí tenemos a Jorge en la línea? Al parecer no. A ver, vamos a intentar retomar este tema que además se relaciona, como le estábamos mencionando, también con el tema del tiroteo de ayer en Texas, y cómo esta violencia justifica, en cierta medida o no, vamos a estudiarlo, las políticas de exclusión de los Estados Unidos. A ver, es que los que hacen estas cosas son los migrantes, los que hacen estas cosas son los ignorantes. Es que es curioso, desde el punto de Así vista lo del dicen. discurso, es curioso cómo, digo, desde el discurso de Donald Trump, que... No, es el nuestro, no, es el nuestro. No, bueno, que es el suyo, pero es el del presidente, ¿no? Y cada vez está más complicado lo de los contrapesos, cada vez, además, bueno, pues ya entraron en franco proceso electoral para las, mañana hay elecciones, por lo menos hay un gobernador que se elige, pero en fin. Ya está, Jorge Bustamante. Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por tomarnos la llamada, es un tema interesante. Hablemos un poco de en qué estaban los procesos migratorios y qué es lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Pues se tomó la decisión de cancelar el programa de lotería de visas, pero eso no le afecta a México porque México nunca estuvo en la lista de los países beneficiados por esa Pues sí. lotería de visas, o sea que no le produce ningún efecto. Eso es la última decisión. Por lo demás, todo lo demás pues está en un panorama bastante negativo para los migrantes mexicanos, porque pues se está cancelando el programa DACA, que es Así el es. programa para los migrantes que entraron con sus papás sin documentos a Estados Unidos y que se está cancelando, que ese programa les beneficiaba porque les daba una visa temporal para que les permitía trabajar, o sea que cuando a este programa le dieron 6 meses en los cuales se supone que el Congreso iba a tomar medidas, pero lo que esto representó fue, la verdad, políticamente, que el presidente Trump le pasó la pelota al Congreso para resolver el problema y para que sea el Congreso el que sea criticado por no resolver en lugar de que sea criticado Trump, que fue quien tomó la decisión. ¿Este programa qué significado tiene en el marco de la política exterior y de los programas que hay de intercambio laboral, incluso con residentes en los Estados Unidos? No Mexicanos. sé de qué intercambio laboral hable usted, pero no representaba más que un 800,000 migrantes afectados, además de sus padres. Se ha calculado que tendría un efecto aproximado de 2 millones de mexicanos que serían sujetos de deportación Sí. como resultado de esta cancelación.
Hay un tema interesante, doctor Jorge Bustamante, que nos llamaba la atención, y era pensar en la violencia para justificar la marginación, la violencia para justificar las diferentes políticas migratorias en Estados Unidos. Todos los ataques son ahora llamados, entre comillas, terroristas, todos los migrantes son peligrosos, y miren lo que pasa en las noticias, miren lo que ocurrió en Texas, miren lo que está ocurriendo en Manhattan. En fin, ¿qué pasa cuando tomamos la violencia para justamente modificar las políticas en los Estados Unidos? No, por fortuna, esta violencia a la que usted se refiere no ha afectado a ningún migrante, No. a uno solo, a ninguno ha afectado. Entonces, pues esto no tiene una relación directa. En el momento no hay un vínculo directo entre, o bueno, más o menos directo, entre el ataque en Manhattan y la cancelación de la lotería de visas. No, esto ya se había calculado, ya lo había amenazado Trump que lo iba a hacer. ¿Y cómo afecta? Viéndolo, tomando en cuenta, doctor Bustamante, que usted pertenece no solo a la Academia Mexicana en términos del Colegio de la Frontera Norte, sino también a la estadounidense, pensando en la Universidad de Notre Dame, ¿cómo afectan estas decisiones? ¿Cómo afectan, a lo mejor no políticas concretas, pero sí un cierto clima de amenaza con respecto a los inmigrantes o al contrario, una sensación de que hay que proteger y de que hay que defender ciertos valores? ¿Cómo se ha visto amenazado? ¿Se nota algo en la comunidad universitaria? En la comunidad universitaria no, porque no ha habido ningún caso que relacione las declaraciones sobre política migratoria del presidente Trump en la academia. Aquí en la Universidad de Notre Dame estamos pues bastante protegidos, cuando menos en la ausencia de ningún caso que haya afectado a un mexicano dentro de la universidad. Ok, pero pensando no solamente en los mexicanos, pensando en todas las personas que viven en Estados Unidos, que como bien sabemos es un país de migrantes, construido por migrantes, donde hay toda clase de pluralidad cultural, intelectual, en fin. ¿Qué sí está pasando? Porque pareciera, por lo que nos cuenta doctor Jorge Bustamante, que no está ocurriendo nada y que todo es decisión de Trump, pero hay muchísimos movimientos que no solamente tienen que ver con este sujeto. ¿Qué sí se puede estudiar de todos estos temas? No, pues en realidad no hay muchos movimientos, no sé a qué se refiere usted específicamente, fuera de que sigue habiendo protestas de parte de los simpatizantes por aquellos que están tratando de ejercer una presión política para que se mantenga el programa de DACA que afecta a la comunidad de los llamados dreamers, soñadores, que son todos aquellos que fueron traídos a Estados Unidos sin documentos por sus padres cuando ellos eran pequeños, que ya no lo son, ya son ya son adultos, pero este movimiento no tiene mucha resonancia sobre el público y mucho menos sobre el Congreso. Estos llegados en la infancia que en 2012 colocó Obama bajo este proyecto y este programa que termina el 31 de marzo del 2018 y que según había varios diputados opositores que todavía había una ventana en el legislativo para que se quedaran. ¿Qué significa? ¿De qué generación hablamos? Se ha pronunciado nuestro rector en torno al que estos jóvenes, estos 622,000 jóvenes, sí son un capital enorme para nosotros porque tienen formaciones diversas, ricas, que han logrado también adquirir un idioma además de conservar el propio. ¿Qué significa en estos términos? ¿Quiénes son los llegados a la infancia para esta administración, para la de Obama y cuáles son las consecuencias que tenemos para México? Pues serían consecuencias muy serias porque se trata de no de 600 sino de 800,000 migrantes que están registrados y que la policía sabría dónde localizarlos y que serían sujetos de expulsión a México
además de sus padres. Por eso se ha calculado que el efecto sería sobre aproximadamente 2 millones de personas. Y esto sería, pues, aunque no es probable que los expulsen a todos de manera repentina, desde luego, pues, para México sería una presión muy seria, sobre todo en las ciudades fronterizas, a donde pues tendría el principal efecto sobre estas expulsiones. La opinión pública de Estados Unidos está en favor de que se mantuviera el programa de DACA, pero la presión de los seguidores de Trump, que siguen siendo, aunque ha bajado su número, sigue siendo pues, varios cientos de miles, y esto es una presión fuerte, además de que en el Congreso hay una mayoría anti-inmigrante, en un Congreso dominado por el Partido Republicano, y esto pues no representa una perspectiva halagadora para nadie en México. ¿Qué reflexiones se quedan para nuestros amigos del Colegio de la Frontera Norte, para los amigos de la Universidad de Notre Dame? ¿Con qué podemos seguir discutiendo? ¿Qué elementos debemos atender para los próximos meses, para las próximas semanas, quizá, doctor Jorge Bustamante? Pues mire, el principal problema es la indiferencia de la sociedad civil mexicana respecto de los problemas de los mexicanos en Estados Unidos. Parecería que estos mexicanos que residen sobre bases permanentes, estos millones de mexicanos que residen acá, fueran de otro planeta, porque en México no ha habido una manifestación de protesta que sea suficientemente importante como para tener alguna influencia. Esta indiferencia es algo que enfatiza las perspectivas negativas de un futuro para los migrantes. A ver, doctor, pero lo que sucede aquí es que la manera de despertar esa o de sacudir o por lo menos contribuir desde nuestra posición como academia y como medio público es visibilizando lo que sucede, y hay una serie de ejemplos que estamos tomando nosotros de la prensa y de lo que se está discutiendo en redes sociales y en los medios, y nos dice eso no afecta. ¿Qué es lo que sí está afectando a los mexicanos? Lo que tiene algún efecto son las manifestaciones de protesta en Estados Unidos. Lo que sucede en México no tiene una repercusión en Estados Unidos. Esto es, aunque todo lo que usted menciona es de un efecto político cero en Estados Unidos. No tiene absolutamente ningún efecto. Por eso me refería yo a una indiferencia, pues manifestaciones en las calles de México. Claro. No, de eso no ha habido nada, porque eso es lo que se reporta en la prensa internacional, que esa sí tiene algún efecto en Estados Unidos, pero lo que pasa en los medios, eso pues no, en primer lugar porque los americanos no leen español. Bueno, habrá que ver de cuáles estamos hablando. Es un tema y una discusión importante la que se tiene que dar, y tenemos la fortuna de contar con una pluralidad de voces importantes para hablar y seguir discutiendo lo que ocurre en Estados Unidos, cómo se relaciona con lo que ocurre en nuestro país, y por supuesto que agradecemos la opinión del doctor Jorge Bustamante, que ustedes bien saben es fundador y profesor emérito del Colegio de la Frontera Norte y profesor de Sociología en la Universidad de Notre Dame. Muchísimas gracias, doctor, un verdadero gusto hablar con usted. Con todo gusto.
estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos aquí en Primer Movimiento para seguir discutiendo estos temas. ¿Qué opinan los que están en redes sociales? ¿Qué les parece? ¿Piensan que realmente no nos interesa lo que está ocurriendo en Estados Unidos o que como no salimos a la calle a manifestarnos por este tema en particular, no estamos haciendo absolutamente nada para seguir discutiendo? ¿Piensan que todo lo que acabamos de decir es relevante o no es relevante? Justamente, es polvo de estrellas. Es polvo de estrellas. Aquí es donde estas discusiones entran de manera importante para la universidad. Vamos a discutir entre académicos, entre medios de comunicación, entre los que están, por supuesto, en sus respectivos hogares, coches, en sus respectivos trabajos. Vamos a formar una discusión entre todos. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. Somos puro polvito de estrellas, ¿verdad? Desde luego. Nada de esto importa, ¿qué dicen? Y lo vamos a escuchar de Dave Brubeck, Stardust. Pero eso tampoco importa. Nada importa en esta vida. Yo soy astrofísico y estudio los fenómenos más energéticos del universo y están relacionados con la muerte de las estrellas. La evolución de las estrellas realmente depende de su masa. Estrellas que son más de aproximadamente 8 veces más masivas que la masa del Sol explotan creando las que se llaman unas supernovas. Entonces, estas son explosiones que avienen, por ejemplo, en una galaxia como la nuestra una vez cada 100 años. En cultura popular siempre hay pues, discusiones respecto al fin del mundo y hasta tenemos como una pasión, de alguna manera, para platicar y estudiar este tipo de fenómenos. Algo donde la ciencia ha sido muy relevante, bueno, donde la ciencia ha sido fuente de inspiración en el arte ha sido, por ejemplo, la ciencia ficción. La ciencia y el arte estuvieron siempre conectados. Hasta hace unos cuantos cientos de años, los que eran científicos también eran artistas, ¿no? Los grandes artistas eran también grandes científicos, ¿no? Después, con la hiperespecialización de los campos del conocimiento, pues nos hemos ido separando, pero compartimos muchos aspectos de nuestras actividades, ¿no? Tenemos como conocimientos el científico y el artista, digamos. Las estrellas colapsan, explotan como supernovas y a veces lanzan estos chorros de materiales que se mueven con velocidades ultrarrelativistas en una dirección y que pues se parecen suficientemente bien a la estrella de la muerte que vimos antes, ¿no? Y aquí tienen una representación de lo que pasó entonces hace un par de meses y que fue anunciado el lunes. 2 estrellas de neutrones generando ondas gravitacionales, que son estas perturbaciones que se ven.
colisionando entre ellas, formando un nuevo objeto, lanzando un jet, un chorro de materia relativista. Por otro lado, tenemos como visiones distintas. Cuando yo participo en este tipo de eventos, me quedo muy sorprendido de las visiones que tienen los artistas, ¿no? Y de la manera de explicar y mucha más claridad respecto a la que tenemos nosotros, respecto a conceptos. El orden de la energía generada en los Primer movimiento. Y como nada de esto importa en la vida, Ya, nada, Luisa, y ya, bueno, Luisa. hay cosas que por ahí nos pueden llamar muchísimo la atención. Nos escribe Eduardo Ruiz Aviñón, director de teatro, por supuesto, personaje importante para Radio UNAM, y nos dice, ¿de qué no importa? Lo que importa es Lovecraft. Y que esto sirva de pretexto para Es hablar. que sí importa, porque ¿qué va a Sí, sí pasar con importa. todos los alumnos que tienen que ir de su universidad? Por supuesto que lo decía de una Que manera ya no caben de sarcástica. ninguna manera. Creo que ¿Qué va a pasar? sí hay una discusión que tener, y sí hay una discusión, y lo decías muy bien, Miguel Ángel, lo ha mencionado el rector de esta universidad, y lo han mencionado los de varias, lo ha mencionado el secretario de Educación, como nos caiga, pero lo ha mencionado. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va Sí. a pasar con esas personas a las que les dijeron se te acabó ese destino que estabas construyendo, Sí. se acabó por decreto? ¿No? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿De quién depende? ¿De quién son? Eso que discutimos una vez tras otra, esos migrantes, ¿a quién le tocan? ¿De quién son? ¿No? ¿Y serán nuestros acaso? En fin, Hay que Luisa ver. Iglesias. Hay que ver qué va a Lovecraft. pasar con eso. Sí, bueno, también nos importa Lovecraft, y también es un tema importante en un 2017, pensando en autores que son racistas, misóginos, xenófobos, y que han ayudado a invisibilizar problemas como precisamente el de Estados Unidos. Hay que pensar en Lovecraft como este individuo que le decíamos el Lord de Providence, así como si fuera Lady Chiles y Lord, ¿cuál era? Lord Ferrari. Ahora vamos a decir Lord Providence, pensando en este personaje que era altamente racista, que tenía discursos de odio muy profundos en su literatura, y que no por eso dejaba de ser un fenomenal escritor que creó el terror de las ideas, el horror cósmico, que separa la parte sobrenatural de la literatura de esta parte religiosa, y que empieza a hacer horror con el conocimiento científico. Para muchos de nosotros, H.P. Lovecraft, que este año cumple 80 años de entrar a la inmortalidad, es un genio literario por sus ideas. Algunos dirán que por su prosa fenomenal, otros diremos, pues la prosa quién sabe, pero las adaptaciones que se han hecho de su trabajo son fenomenales, y precisamente Eduardo Ruiz Aviñón regresa y abre una vez más los ciclos de la Sala Julián Carrillo, que regresa el día de hoy. Y abre con un espectáculo que, bueno, yo realmente lo recomiendo de manera importante. Esto es, y a continuación se los comparto, Teatro Gótico presenta H.P. Lovecraft, 80 años, aventuras soníricas. Hay dos partes de esta narración que, bueno, pues tiene una parte muy radiofónica, una parte muy teatral, una parte visual impresionante, les va a gustar. La primera parte de este espectáculo es La Declaración de Randolph Carter, este cuento de Lovecraft, que a ver si lo escuchan antes de llegar a la sala. Lo pueden encontrar en descargacultura.unam.mx, justamente en una dirección previa de Eduardo Ruiz Aviñón, que estaba buenísima. Y esta vez la actuación es de Sergio Rued. Yo creo que es una maravilla. La segunda parte va a ser El Intruso, otro relato buenísimo de Lovecraft, con la actuación de Elena de Haro, que además le toca ser un personaje masculino. Entonces vamos a ver desde dónde entra esta adaptación, va a estar bueno. La música es de Jorge Reyes y de Cibel, y
Decibel a mí me encanta, ya luego les cuento por qué. La realización escenográfica es de Ramón Balbuena, la ilustración de Liliana Mercenario Pomeroy, una maravilla, y la dirección de iluminación de Eduardo Ruiz Aviñón, de precisamente hablábamos hace un momento. Será importante que todos nos demos una vuelta por allá si tenemos tiempo, si tenemos ganas, porque es gratis, está bueno, es hoy 6 de noviembre a las 8 de la noche, y vale la pena esta temporada que va a estar de noviembre a diciembre y que regresa y reinaugura. Sí, ayúdanos a reapropiarnos de este espacio. Para todos ha sido complicado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes latitudes, reincorporarnos a este espacio. Reincorpórense con nosotros, nos dará muchísimo gusto que vengan otra vez a darle calidez y seguridad y calor a nuestra sala Julián Carrillo. Vengan por aquí. Eterna vida a Radio UNAM, a la sala Julián Carrillo, al Teatro Gótico, a Primer Movimiento también, ¿por qué no? Vámonos a una pausa y regresamos a la tercera hora. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este lunes 6 de noviembre y nos da muchísimo gusto seguir aquí con ustedes en esta tercera hora de Primer Movimiento. Miguel Ángel Quemain, buenos días una vez más. Una vez más, Luisa, buenos días Juan Inés. Buenos días, hemos tenido toda serie de discusiones en estas 2 últimas horas, en las 2 primeras horas de este programa. Son tiempos muy complicados, son tiempos donde hay que explicarse y hay que escucharse también de muchas maneras, así como nos hemos puesto de acuerdo para saber cuánto pesa un kilo, y más o menos. Como platicábamos al principio del programa con el doctor Héctor Vera, pues también hay que ponernos de acuerdo sobre otras muchas cosas que nos siguen haciendo ruido y que siguen teniendo distintas interpretaciones según a quien le pregunte uno, como Lozoya, por ejemplo. El caso Lozoya. Es todo un tema, el caso Lozoya lo vamos a estar discutiendo más adelante en este programa, en nuestra mesa del día. Y bueno, pues habrá que preguntarnos qué de todo lo que se discute, no solamente en este programa, en los diferentes medios, en los diferentes periódicos, etcétera, es relevante y qué no lo es, y qué noticia está debajo de la noticia, ¿no? Que ese es otro asunto. Por ahí mandaron un mensajito ahorita a nuestras redes, bueno, no sé si me lo mandaron personalmente, en fin, que decía, esto se siente como Blade Runner, ¿no? Como y todo esto quedará como lágrimas en la lluvia y será olvidado. Pues no, justamente no queda olvidado, y todo lo que se define en tiempos como estos es lo que va a definir lo que va a ocurrir en 10 años, 15 años, 20 años, y así decisiones pequeñas que se tomaron en los años 60 son pertinentes en 2017, y era un poco lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? Lo que pasaba en los Estados Unidos en la década de los 50, de los 60, de los 70. Esta película llamada El Informante, protagonizada por Liam Neeson, que sigue el caso de Watergate desde el lado de el funcionario del FBI que decide filtrar la información. Es interesante sobre todo por cómo él va entendiendo el patriotismo y el deber hacia su país y de distintas maneras, ¿no? Cómo de pronto se da cuenta de que la única manera de ayudar a su país es acabando con el gobierno, y creo que vale la pena revisarlo. Creo que además nadie está haciendo esa recomendación. Bueno, ¿sí? vale la pena verlo nada más para seguir el razonamiento, ¿no? Porque claro, se trata de un héroe bastante discutible, porque mal que bien era el segundo de a bordo de Edgar Hoover y tenía toda la información posible, ¿no? Pero y toda la información que no necesariamente usaba para los mejores fines, o sí, depende de quién, de cómo lo vieras, ¿no? Entonces vale la pena verla, vale la pena revisarlo, y vale la pena también traerla al contexto. No es gratuito que salga en este momento, ¿no? No es gratuito que salga en un momento donde las filtraciones desde la Casa Blanca están a todo lo que dan, por un asunto de no podemos confiar en el Ejecutivo, y más nos vale que la información salga a cuentagotas, pero que salga, ¿no?
Vamos a ver si sale toda esta información. Y bueno, para combatir todas estas noticias de horror, todos estos momentos tan críticos que no solamente se viven en Estados Unidos, se viven en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el resto del mundo, las manifestaciones artísticas siempre deben reconciliarnos con la realidad. Tuvimos la oportunidad, muchos del equipo de Primer Movimiento, de asistir el sábado al concierto de Jaramar en el Teatro de la Ciudad. ¿Nos trajeron una postal? No trajimos postal sonora. Entonces, creo ¿a qué que nos mandamos? Pues a mí me gustaría saber qué pasó con los radioescuchas, porque también tuvimos la oportunidad de conocer a muchos de los que asistieron por haber escuchado el programa o por haberse ganado pases. Tuvimos la oportunidad de convivir, de abrazarnos, de presentarnos y de, pues sí, de dejar de ser extraños, ¿no? Que eso es algo importante, y sobre todo cuando estamos en un concierto. Ojalá que los que fueron nos mandaran una postal sonora, ¿no? A mí Davani anoche dice que le encantó. Mira, sí, le fascinó el concierto de Jaramar. Pues fue un espectáculo muy interesante. Sí. A ver si luego lo seguimos discutiendo. Por ahora tenemos que irnos a la poesía necesaria. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Miguel Ángel Quemain. Poesía necesaria. ¿Qué es eso? Lovecraftiano, pero no. A ver. Sí. Traigo una poesía de Esther Seligson, que lo poético está prácticamente en toda su obra, Sí. que ha consistido justamente en bordear los géneros, en no ceñirse a una idea precisa ni de novela, ni de relato, ni de cuento. En asomarse al cielo muchas veces, ¿no? Ajá. En inquirir al cielo. Sí, en Inquirir al cielo. Y justamente, bueno, ella es autora de Rescoldo, Simiente, Sí. Oración del Retorno, que es el que voy a leer, Hebras, Isomorfismos. Ella es fue traductora de Cioran, fue traductora de Edmond Javés, el libro En su blanco principio. Los aforismos de Cioran habrá que recomendarlos para otra Para poesía este momento, necesaria. ¿verdad? Sí, y justamente es un pequeño libro del que regresa de Israel, de un penoso y triste duelo por la muerte de su hijo, y dos fragmentos de este poemario voy a leer. Abre con un tema de Claudio Rodríguez, este gran escritor lusitano. Es el tiempo, es el miedo lo que más nos muestra nuestra miseria y nuestra riqueza. Dice el uno: soy agua entre meandros de brillo desnudo, soplo que traza huellas en silencio mientras corre, libre el aliento del sol, inflama mi cuerpo de rocío y nube. Entre remolinos desquiciados soy viento que revuelve hojas secas, papeles, los brazos extiendo infinitos y beso con húmedo enlace del espacio cualquier resquicio. Viña madura me enracimo bóveda, agua desnuda, fluyo, flama, estrella, fruto, respiro sin argucias, el lodo ocre que me habita. 2. Hacia ti, madre, camino de nuevo, firme la pisada, no busco albergue o nido, como bozo joven, la piel doliente renace, la voz rajada canta, diría que vuelvo del infierno, si no fuera tan obvia escena, pero es clara aún, la ceniza en mis ojos, la huella de cal en los huesos, un sabor a chamusquín en la garganta, un dejo de carbón en mis palabras. De entre las viejas heridas he trillado el rencor, la oscura rabia del niño huérfano. He separado las cáscaras y astillas de la memoria, culpable, la nostalgia. No retorno virgen, no, ni siquiera más sabia, solo apenas un poco más maleable, arcilla arcaica, para tus manos, madre, barro liviano y espeso, sin litigios. Litoral a tus pies, me inclino. Tú botarás el navío, tú trazarás la ruta. Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. En el 2016, Petróleos Mexicanos realizó presuntos pagos irregulares por más de 950 millones de pesos a la empresa constructora Odebrecht relacionada con obras en la refinería Miguel Hidalgo en Tula.
De acuerdo con el segundo informe de fiscalización de la cuenta pública 2016, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron sobrecostos de hasta 300% en materiales y mano de obra. Este contacto fue adjudicado de manera directa cuando Emilio Lozoya era director de Pemex. La Auditoría Superior de la Federación también reveló que entre enero y febrero de 2016, Emilio Lozoya y el senador y líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, realizaron vuelos en un helicóptero de Petróleos Mexicanos, los cuales no justificaron. Y bueno, para conversar sobre este tema tenemos ya en la línea telefónica a Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político, especializado en temas de seguridad, justicia, corrupción, transparencia. ¿Qué no sabe este sujeto que además nos ha dado horas y horas de gratas conversaciones? Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues con mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Ya sabes que es un gusto escucharte, gracias por tomarnos la llamada. Es todo un tema y parece que ya no es tanto tema lo de Lozoya más que otras discusiones que se han desviado. A ver, ¿en qué vamos con Emilio Lozoya y con Odebrecht? Pues vamos en que en teoría están averiguaciones abiertas y nuevas averiguaciones por venir. Pero bueno, vamos, de resultados pues no hay nada. Hay que recordar que incluso el ya ex procurador Raúl Cervantes pues se fue diciendo que prácticamente tenía el caso, sobre todo el caso de Odebrecht, ¿no? Que estaba prácticamente concluido, y la verdad es que ya pasó pues, más o menos un mes donde pues si está prácticamente concluido no sabemos qué es lo que lo está retrasando, porque hasta el día de hoy no hay nada consignado ante un juzgado, y mucho menos hay una orden de aprehensión ni nada que se le parezca en el caso, ¿no? Claro, el tema es que tras la renuncia de Raúl Cervantes, pues luego vienen, yo diría que dos momentos, ¿no? Uno fue el caso de lo que pasó con todo este escándalo en la FEPADE, con Santiago Nieto, que pues ya al final al parecer él dice que el periódico Reforma no publicó lo que él declaró, básicamente. Pero el tema volvía a ser ¿no? Odebrecht y algún señalamiento que él había hecho en torno a que pues Emilio Lozoya lo había buscado para pues que ahora sí que le dijera si sí lo iba a acusar de algo o no. Y es que hay que recordar que la FEPADE tiene abierta además otra averiguación, por el tema de posible uso, ¿no? de estos sobornos de Odebrecht en las campañas electorales, ¿no? Es decir, en la PGR hay por lo menos dos averiguaciones abiertas hasta el día de hoy. Una es por los presuntos hechos de corrupción, ¿no? Emilio Lozoya era un funcionario federal y por lo tanto le corresponde a la PGR investigar las denuncias, ¿no? Los supuestos sobornos, pero otra investigación es el posible uso de además del dinero para usos electorales. Eso también es un delito del orden federal de distinta índole, y eso le corresponde a la FEPADE, donde ahí sí no sabemos si esa averiguación está a medias, o está al principio, o está por terminar, pero el caso es de que pues ya se fue Santiago Nieto, al final pues ya vimos todo lo que pasó, y él dice que ya no había condiciones, y entonces pues estamos en el limbo, ¿no? Pero ahora, luego el segundo momento que tenemos en estas últimas semanas, pues es justamente este reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que vuelve a agregar otro ingrediente al tema Emilio Lozoya, Pemex, Odebrecht, porque lo que nos viene a confirmar este reporte dado a conocer la semana pasada de la auditoría es que en efecto durante la administración de Emilio Lozoya se entregaron 3 contratos por más de 4,000 millones de pesos a la constructora brasileña, contratos vía adjudicación directa, donde nunca hubo ningún tipo de licitación pública, ni de concurso, ni se presentaron, ni hubo una competencia entre empresas a ver cuál ofrecía las mejores condiciones. No, literalmente le dieron en la mano los contratos, estos 3 contratos a Odebrecht, uno por obras en la refinería de Salamanca y 2 más por obras en la refinería de Tula. Y bueno, el argumento, curiosamente, de Pemex era, para dar esta adjudicación directa, era que esos trabajos surgían, que eran impostergables y que hacer un concurso pues retrasaría todo, ¿no? Y lo que vemos ahora, y ese yo te le di el primer dato que llama la atención, es que de esos 3 contratos, pues 2 están suspendidos, porque el argumento de Pemex es que no ha habido los recursos suficientes,
Entonces, pues uno supondría que ya tendría que haber entrado en crisis, porque ese justamente fue el argumento para haber dado contratos sin competencia a Odebrecht, justamente la administración de Lozoya, y esos 2 contratos no están terminados. Y el que sí se terminó, que era uno de los de la refinería de Tula, ese contrato era por 1.400 millones de pesos, pero lo que terminó pagando Pemex a Odebrecht no fueron los 1.400 millones, sino fueron 2.300 millones. Es decir, ese contrato terminó saliendo 60% más caro de lo que estaba estipulado, y además lo que descubrieron los auditores, al analizar punto por punto lo que había sucedido ahí, es que había habido sobreprecios. Es decir, se le había pagado a a Odebrecht alrededor de 14 conceptos con sobreprecios que llegaban hasta un 300%, imagínense. Es decir, lo que hizo la auditoría es decir, a ver, ¿cuánto le pagaste a Odebrecht por traslado de materiales, por mano de obra, por mallas, por acero? Lo compararon con otro contrato donde una compañía mexicana había recibido, había cotizado los mismos insumos, digamos, en un contrato donde, por cierto, otro contrato distinto donde, por cierto, esta compañía mexicana sí ganó dicho contrato vía licitación, a donde sí hubo competencia, y bueno, descubrieron que a Odebrecht se le había pagado un montón de sobreprecios increíbles, ¿no? Entonces, este es el resultado que arroja la auditoría ahora y que nos confirma eso, ¿no? No solamente la adjudicación directa a esta constructora brasileña de por lo menos 3 contratos en la gestión de Lozoya, sino además que se terminó pagando más del estipulado, y peor aún, que fue con estos sobreprecios tan altos. Sobre todo son lo que la auditoría de la superior de la Federación argumenta es que fueron adjudicaciones directas, que eso permite no tener el cotejo de precios únicos, ¿no? Pero bueno, Arturo, lo que a mí me parece muy interesante abordar es tú como reportero, la reflexión que haces asociando las fuentes que están involucradas en el tema, cómo pensar las fuentes, digamos, cuál es lo que en la opinión pública no es visible, que solamente sentándose a hacer un trabajo de escritorio, de solicitudes de información, puede hacer un periodista, que no es un detective, que no es un policía, sino que es el puente que comunica la legalidad con la opinión pública y con lo que la ciudadanía exigimos en materia de transparencia. ¿Cómo vincular todos estos datos? ¿Cuáles son las fuentes más ocultas? ¿Cuál es el proceso que tú ves como delictivo, auténticamente mafioso? ¿Y cómo se vincula con la problemática noticiosa de hoy? En el caso que ya hablaste de Santiago Nieto y todo esto. Te escuché un poquito mal, no sé si te entendí bien la pregunta. ¿Me repites lo último, por favor? Sí, ¿cómo se vincula esto con toda la parte noticiosa que aparece aparentemente multiplicada en muchos aspectos, como el tema de Santiago Nieto, el que no haya fiscal, el que la ley de seguridad interior esté todavía con muchas prerrogativas por cumplirse, etcétera? Ok, mira, yo te diría que, se puede tratar de una coincidencia de momentos y no. Es decir, lo que sí resulta bastante extraño es el tema de que justo tras la renuncia del procurador, que además fue bastante sorpresiva, déjame decirlo, no lo esperábamos, ¿no? Lo que sí llama la atención es que tras la renuncia de Raúl Cervantes justamente venga este tema de la fiscalía, de lo que sucedió en la FEPADE, y sobre todo con el tema de Odebrecht, ¿no? Es decir, miren, yo les comentaría que es particularmente grave lo que pasó ahí con la FEPADE, no solamente por el hecho de que ya nos quedamos sin fiscal de delitos electorales, que además ya no tenemos ni fiscal general tampoco. Bueno, no hemos tenido fiscal general, no hemos tenido fiscal de corrupción y ahora no tenemos fiscal para delitos electorales. Es particularmente delicado, no solo por el tema de Odebrecht, que nos llama tanto la atención, sino porque en realidad sí la FEPADE, bajo la gestión de Santiago Nieto, había mostrado, yo les diría que cierta independencia operativa, y claramente había un sello distintivo en torno a administraciones anteriores de la FEPADE, donde pues básicamente lo único que hacía la Fiscalía para Delitos Electorales era iniciar denuncias que porque se perdían credenciales de elector o esas típicas de cada elección que acarreo de votos y todo eso que nunca llegan a ningún lado, ¿no? Con esta administración de la FEPADE veníamos viendo, justamente les voy a poner solamente 2 ejemplos, una orden de aprehensión que había obtenido la FEPADE en contra del exgobernador Javier Duarte, justamente por desvío de recursos electorales que pusieron en riesgo una elección,
y otra orden de aprehensión en contra del otro exgobernador, pero ahora el de Chihuahua, César Duarte, también porque presuntamente operó recursos públicos a favor de su partido. Entonces, eran dos botones de muestra. Teníamos este tema de bueno, hay que recordar también cuando casi de inicio el fiscal Santiago Nieto quiso iniciar una averiguación, más bien la inició en contra de Arturo Escobar, que era su secretario de Gobernación, y que luego un juez no quiso dar la orden de aprehensión. Y luego vemos, por ejemplo, este tema de Odebrecht. Entonces, yo creo que se había mostrado una cierta independencia, o sea, claramente era un fiscal incómodo, para decirlo en resumidas cuentas, pero desde nuestro particular punto de vista, pues justamente lo que una actuación autónoma pues te genera, ¿no? Más allá de que en efecto también hay que decir que el señor Santiago Nieto pues evidentemente cometió algunos errores, algunas declaraciones a lo mejor que no debió de haber dado, y en efecto la ley es muy clara en señalar que no se pueden dar a conocer datos de averiguaciones previas. El problema es que eso pasa miles y miles de veces. Hay que ver tan solo la semana pasada con el caso de las cajas de seguridad aseguradas en Cancún, cómo se filtró hacia la prensa todos los datos, ¿no? Entonces, es una situación que cometen muchos funcionarios, pero que, bueno, por algún motivo, que yo les diría tiene que ver con una actuación que ya era muy incómoda, pues se decidió justamente separar a Santiago Nieto de su cargo, porque además habría que pensar, y también que es difícil creer, más allá de que el hoy procurador, entre comillas, porque es un encargado de despacho, Elías Beltrán, pues apenas asume el cargo de encargado del despacho y decide correr a uno de los fiscales, ¿no? La verdad es que suena bastante ilógico, pero por otro lado, y tal vez más importante, pues es qué pasa con las averiguaciones, ¿no? Y justo en ese asunto está el tema de Odebrecht, porque, insisto, llama la atención que tras la renuncia sorpresiva de Raúl Cervantes, él dijera y asegurara que el caso de Odebrecht está literalmente, prácticamente concluido, y no conozcamos los resultados. No los ha dado a conocer el encargado del despacho, y luego tenemos justamente el tema de este informe de la auditoría, que lo que hace la auditoría, pues evidentemente, aquí les diría que no se trata de una, o sea, más bien se trata meramente de una coincidencia, porque también hay que recordar, tradicionalmente la Auditoría Superior de la Federación daba a conocer todos los resultados de las auditorías una vez al año. Se reformó la ley y ahora tenemos como paquetes, ¿no? Y obviamente la auditoría, y nos los han dicho los auditores, cuando sienten socialmente que hay un tema en el que se generan ciertos cuestionamientos, deciden con el criterio que la ley les da, hacer revisiones específicas. El caso de Odebrecht, el caso que no estalló ni hace un mes ni hace 6 meses, esto internacionalmente, de hecho ya tiene 3 años. Lo que hizo la auditoría es poner énfasis en los contratos de Pemex con Odebrecht, y nos da a conocer ahora en este segundo paquete de resultados estos hallazgos que pues sí, vienen literalmente a coincidir con este asunto, pero ahí yo considero que se trata de una coincidencia. Sin embargo, sí habría que ver, porque para la PGR, en las condiciones en las que quedó, que no, también nosotros decimos que está como en una especie de limbo, ¿no? Legal, porque en realidad en realidad se tenía que haber ya dado el paso a la Fiscalía General, porque así está estipulado la reforma política aprobada ya hace casi 4 años, y no hay ni ley orgánica de la Fiscalía General, y mucho menos hay fiscales nombrados. Entonces la PGR sigue navegando pues literalmente de una forma bastante desahuciada ahí, y luego ahora tenemos estos nuevos hallazgos de la auditoría que muy posiblemente se traduzcan en nuevas denuncias penales, y habría que ver cómo la Procuraduría actúa en consecuencia con estas que serían nuevas carpetas de investigación que se tendrían que estar iniciando. Yo honestamente no esperaría que, como ha sido además lamentablemente la regla general, con todos los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, se traducen en decenas y decenas de averiguaciones previas, y hasta el día de hoy prácticamente una minoría llega a consignar ante un juez. A ver, es que fueron un montón de cosas las que aventaste sobre la mesa, Arturo Ángel, y te invito a que las vayamos desmenuzando un poco. Primero, a mí me llama la atención varios temas. El primero es hasta dónde, o sea, desde cuándo traemos arrastrando este tema, ¿no? Mencionaste a Arturo Escobar, y claro, además con este momento noticioso y con este momento de ciclos que duran un día, si bien nos va, o 2 días,
de pronto se nos olvida, o sea, lo de Arturo Escobar fue muy grave, porque estaba muy cercano a la campaña, estaba muy cercano a Peña Nieto, era un funcionario muy visible y que de pronto se nos desapareció, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, o sea, desde entonces, y claro, eso abre también una serie de preguntas sobre hasta qué punto llega hasta qué punto hay una idea de parar este tema y de proteger a Lozoya para proteger también a Enrique Peña Nieto y al gobierno completo. Pues sí, porque además mencionas el caso de Arturo Escobar, pero yo te diría, por ejemplo, que una de las averiguaciones que también está ahorita en la FEPADE, es toda la operación, todo el presunto desvío de recursos en la campaña de Veracruz del año pasado, donde hay denuncias presentadas ante la FEPADE de que por lo menos 1,000 millones de pesos aproximadamente de recursos públicos en Veracruz el año pasado fueron direccionados, digamos, para apoyar la candidatura del entonces candidato Héctor Yunes, ¿no? Que finalmente es una elección que pierde el PRI en situaciones pues ya muy particulares, pero ese, por ejemplo, esa es otra averiguación que está ahí abierta, que no sabemos los resultados y que era de las que, por la información que nosotros teníamos, de las que estaba impulsando fuertemente la Fiscalía que encabezaba Santiago Nieto, o la otra, justamente un tema que siempre nos llamó la atención, la orden de aprehensión que obtuvo la FEPADE en contra de Javier Duarte, y que resulta que cuando se pide la extradición de Javier Duarte a Guatemala, por algún motivo la PGR no incluye esa orden de aprehensión, incluye la que había obtenido la Seido, me parece, si no mal recuerdo, por el tema de las empresas fantasma y de toda la operación de lavado de dinero, pero había otra orden de aprehensión vigente que era por estos delitos electorales en Veracruz y no se decide incluir en la demanda de extradición, y entonces eso deja en el limbo este caso, porque hay que recordar además que cuando se extradita a alguien siempre es bajo condiciones muy específicas, y entonces aquí lo que nos habían platicado de la FEPADE es que iban a tener que hacer un trabajo minucioso para justificar ante Guatemala que en algún momento se cumplimentara esta orden de aprehensión, porque pues no se había incluido de inicio. Entonces, híjole, pues hay mucha tela donde cortar y uno puede ser bastante mal pensado, pero pues es una realidad que literalmente, les insisto, la Fiscalía llevaba casos que no le eran particularmente agradables ni al gobierno federal, ni por supuesto al PRI, ¿no? Que además hay que recordar también, cuando lo nombran a Santiago Nieto, a los pocos días surge la información de que él había sido asesor, si no mal recuerdo, del PRD, y que eso no lo había informado en el Senado, y desde ahí empezaron una serie de cuestionamientos en torno a la figura de Santiago Nieto, y evidentemente era un personaje que no le gustaba ni al gobierno federal ni por supuesto al PRI, por todas estas situaciones que mencionamos. Vamos, literalmente lo sentían, por decirlo coloquialmente, lo sentían pues cargado hacia la oposición, ¿no? A ver, si pudiéramos ser lo más mal pensados posibles, Arturo Ángel Mendieta, digo, ya que estamos por acá y sacas estas reflexiones al tema, ¿cuál sería esta lectura o la narrativa subterránea de todo esto que estamos discutiendo? ¿Qué es lo que no se dice y que tendríamos que estar apuntando cada vez que abrimos temas como estos? Mira, pues... Se vale ser mal pensado. Tú sabes que evidentemente, normalmente como periodistas, responder ese tipo de preguntas nos cuesta trabajo, porque tú ya sabes que normalmente el tema de verificar la información y todo ese asunto pues es, digamos, la piedra angular de los comentarios que hacemos. Claro. Pero bueno, vamos, también yo creo que se vale opinar, y pues evidentemente el tema pasa por una situación de no querer, por lo menos en lo que en vísperas ya, yo les diría que ante la inminencia de un proceso electoral que ya tenemos encima, pues se trata de ir preparando un terreno que resulte más o menos digamos no tan difícil ni para el gobierno federal ni por supuesto para el PRI. Vamos, no que se quería llegar al 2018 con este fiscal, esa es una realidad. Así es. No lo querían, ya había, no solamente por el tema de las averiguaciones que
cuyos resultados pudieran darse a conocer en un contexto de campañas electorales que iba a hacer mucho ruido, sino además porque sí se había vuelto, insisto, una fiscalía donde pues más o menos se ponía énfasis en cómo se estaban moviendo los recursos, ¿no? Y sinceramente el tema es que no se quería llegar al 2018 con un fiscal que iba a ser claramente incómodo y donde además muy probablemente casos como el de Odebrecht visto desde la CEPADE pues era posible que los resultados los tuviéramos a principios del año que viene. Entonces imagínense arrancando en 2018 con la noticia de que la Fiscalía para Delitos Electorales confirma que dinero de esta contratista, que además se le acusa de haber sobornado a funcionarios del gobierno mexicano, pues fue utilizado con fines electorales. Prácticamente era una mina de oro para los candidatos que resulten de oposición, porque además estamos hablando de averiguaciones previas, ya no solamente de denuncias. Entonces yo les diría que básicamente se trataba de eso, ¿no? Es decir, no se quería llegar con este fiscal, no resultaba cómodo, no literalmente no lo tenían, digamos que entre los que tienen más o menos ahí controlados. Y pues la solución en estos casos siempre pasa lo mismo. Cuando hay un personaje que quiere hacer su chamba, ni siquiera me atrevo a decir ni bien ni mal, sino quiere hacer su chamba de forma independiente, lo que pasa pues es el tijeretazo, ¿no? Y ya lo vimos en este mismo sexenio cuando el fiscal especial que se nombró para el caso Ayotzinapa hizo publicar un informe donde decía que se habían cometido irregularidades muy graves en el caso de la investigación y que incluso ameritaban averiguaciones de tipo penal en contra de Tomás Herón. Lo que pasó es que lo corrieron, ¿no? O le hicieron renunciar y llegó otro fiscal especial que pues lo que hizo fue decir que sí había habido errores, pero en el caso de Ayotzinapa, pero eran menores, ¿no? Entonces, básicamente se trata de ir quitando a las piezas incómodas el camino, literalmente, ¿no? Digo, eso nunca se va a decir así, pero en los hechos eso es lo que ha estado sucediendo. ¿Y qué pasa con la Auditoría Superior de la Federación? Que ¿hasta dónde llegan sus posibilidades? Porque creo que es el único organismo que se apunta como más o menos independiente y como un aliado de quienes queremos información. Arturo. Sí, claro, mira, ahí por ahí lo leía yo hace unas horas en una columna, decían que la Auditoría Superior de la Federación pues es mucho ruido y pocas nueces, pero no necesariamente eso es culpa de la auditoría. De nuevo, volvemos a la Procuraduría, porque la auditoría, a ver, nosotros nos hemos sentado con los auditores y yo les he preguntado al área jurídica de la auditoría, les he dicho, cuando ustedes presentan una denuncia ante la PGR, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué no hay resultados? Y no se trata de que ellos solamente presentan el tema de la auditoría que nosotros vemos públicamente y ahí investiga el PGR, no. Sí. Cuando la auditoría presenta una denuncia lo hace acompañada no solamente del expediente de la auditoría, sino además de un documento de denuncia y un dictamen técnico, y en ese dictamen técnico se establece claramente qué funcionarios son los probables responsables de las anomalías. Entonces resulta increíble que haya denuncias desde hace 4 años donde pese a que está toda esta información, la Procuraduría simplemente no logra que los casos se traduzcan. Es decir, a ver, son casi 900 denuncias las que ha interpuesto la auditoría y a pesar de que todavía no tengo, justamente estamos tratando de dedicar el dato exacto, ni el 10% de esas denuncias que ha interpuesto la auditoría se ha traducido en una consignación, mucho menos en una sentencia. Para hablar de sentencias, yo creo que no pasamos de 4 o 5 casos, o por ejemplo, tenemos el caso de Veracruz, con 62 denuncias penales interpuestas por la auditoría, ni una sola ha sido consignada. Entonces, el tema está por la Procuraduría. En la Procuraduría es tanto un tema de incompetencia, porque evidentemente hay una fiscalía que es para investigar delitos cometidos por servidores públicos que donde no se da abasto, ¿no? Donde evidentemente no hay las suficientes manos, pero donde también hay corrupción. Y prueba de ello es que, volviendo al caso de Veracruz, el año pasado se descubrió, que había como 14 de las denuncias que había interpuesto la auditoría que ya las habían mandado al archivo, de forma totalmente ilegal, sin decirle a los auditores que además son coadyuvantes, es decir, ellos legalmente apoyan en las investigaciones, se enteran por casualidad, tienen que interponer un amparo y resulta que separan del cargo al fiscal responsable. Entonces, hay un tema entre
entre que los recursos humanos no dan y evidentemente también asuntos de corrupción o de no querer hacer las cosas, pero eso tiene su remedio, que es un fiscal anticorrupción que en teoría tiene autonomía técnica y que va a crear un área que se va a encargar de estos casos. El tema es que los senadores no lo quieren nombrar todo eso. Porque justamente es alguien que se va a encargar de estos temas. Es que ese es el punto. Es que ese es el punto. O sea, públicamente nos dicen, no nos ponemos de acuerdo, pero cuando uno ve lo que le tocaría hacer a estos fiscales, pues uno empieza a pensar, no, imagínense si realmente hubiera un fiscal que se pusiera a hacer la chamba, pues no, resulta que no sería conveniente. De ahí que no nos extrañe que haya un fiscal anticorrupción, a lo mejor hasta que vaya acabando el siguiente año, ya después de las elecciones, y ya que le toca administrar todo lo pendiente, ¿no? Entonces digo, es triste porque les diría, o sea, la buena noticia es que tenemos una auditoría que le pone énfasis a temas como Odebrecht, a temas como Veracruz y un montón de temas. El Paz Express también salió en estos días, y muy seguramente veremos en el paquete de auditorías de febrero del año que viene auditorías relacionadas, por ejemplo, con los colegios o temas relacionados con el sismo. Entonces, por un lado está bien, tenemos una auditoría que nos arroja resultados, pero por otro lado, lo triste de la historia es que se siguen traduciendo en denuncias que van llenando los escritorios, pero que yo honestamente les digo, no quiero pecar de pesimista, pero mientras siga habiendo la misma PGR y mientras siga el mismo entramado institucional, no va a pasar nada más que se van a seguir acumulando las denuncias. Uh-huh. Hay un aspecto que resulta importante señalar. ¿Quién es Emilio Lozoya y qué pierde la historia política mexicana si se condena a prisión a un hombre como él, ¿no? Digamos, pensando en que el abuelo, su padre, son hombres muy importantes en la historia política del país y del partido. ¿Qué significa encarcelar a un hombre que, digamos, fue una figura clave en el foro económico monetario en América Latina, que concluyó en 2009 y que después en 2012 se incorporó a la campaña de Peña Nieto y que fue una de las figuras de mayor confianza? Digo, su padre fue quien operó toda la parte del Tratado de Libre Comercio con Carlos Salinas en la parte de energía, en la parte de minas. O sea, es difícil. Su abuelo fue uno de los hombres más importantes en la pediatría nacional. Fue 45 años director de la Escuela Médico Militar, egresado de ahí, y fue un hombre que fue conocido internacionalmente como director de la Asociación Internacional de Pediatría. O sea, hay una parte, fue gobernador interino en Chihuahua, nació en Parral, donde también nació Emilio Lozoya. No nació en Parral, nació en Chihuahua, ¿no? Pero es un político muy joven. O sea, pensando en que no pasara este purgatorio que está pasando ahorita, ¿dónde lo veríamos en 2020, en 2023? ¿Dónde estaría Lozoya en 2027? Sí, mira, o sea, ¿quién es esta figura que está tan protegido? Es un alfil de Carlos Salinas, ¿no? Sí, y yo les diría que sí como dices, es un alfil de Carlos Salinas, pero además él forma parte, y es un poco también justamente del ruido y de la resistencia que había para proceder también en contra de algunos temas de esta muy entre comillas nueva generación del PRI, digámosle así, ¿no? Yo les diría que es prácticamente elevar algo que ya está siendo una realidad, que es el desquebrajamiento de este paradigma de que había llegado un PRI distinto, una nueva generación. ¿Del nuevo PRI? Exactamente, porque hay que recordar a ver, yo les diría que el nuevo PRI por lo menos como yo lo veo desde particular en el punto de vista, se agrupa en dos áreas, ¿no? Una es la del nuevo PRI que se tradujo en los gobernadores, y esa ya se hizo tal escarnio público que ya está muy tocada, ¿no? Claro, está tocada muy entre pinzas, porque si bien hay que recordar que el propio Peña Nieto, en este video que seguramente todo el mundo ha visto, que es cuando presume a ejemplos de una generación del priista, pues se refiere a 3 gobernadores que hoy están procesados penalmente, uno ya encarcelado, pero entonces digamos que se vuelve tal la avalancha de las denuncias de corrupción a lo largo de este sexenio, que esa parte del nuevo PRI ya está muy trastocada, y que nos tiene a Javier Duarte en la cárcel y a César Duarte y a Borges en procesos de extradición, aunque, y ahí es donde entramos al otro entramado de este nuevo PRI que no está tocado, es el de la estructura. Yo les diría que el fondo de la estructura que permite toda esta operación. Por ejemplo, en el caso de Javier Duarte,
varios de sus exfuncionarios hoy son diputados federales, jóvenes, y les diré un caso, el de Antonio Tarek, que era literalmente, y las denuncias lo dicen así, un operador importante, y que el PRI se ha encargado de alguna forma de tratar de que no lo alcancen las investigaciones. La Fiscalía de Veracruz intentó quitarle el fuero, y el PRI en el Congreso en San Lázaro no lo permitió. Entonces, les diría que con pinzas está tocando solamente a esta esfera, a esta parte del nuevo PRI, que era la de los exgobernadores, pero sin ir hacia su círculo, ¿no? Pero por otro lado también está la parte del nuevo PRI, donde está Videgaray, donde está Lozoya y donde está Peña Nieto, que ellos ya están en un nivel federal, y donde yo les diría que el tema de proceder en contra de Emilio Lozoya significaría ya elevar la apuesta, es decir, ya no estaríamos hablando solamente de gobernadores o de exgobernadores, sino de personajes claves cercanísimos al presidente Peña, que como ustedes ya también lo mencionaban hace unos minutos, fueron factores clave en la construcción de su campaña, sí. Y que seguramente, imagínense, además, con un candidato de oposición, con un gobierno de oposición al actual, y con una Fiscalía General Autónoma, lo que significaría tener un proceso mucho más avanzado en contra de Emilio Lozoya, porque además, no solamente, vamos, no se menciona por que la operación ahí es muy fuerte, pero en contra de Luis Videgaray también hay señalamientos. Hay que recordar que él era el principal operador de la campaña del presidente Peña Nieto, y también hay señalamientos del uso de recursos hacia campañas políticas. Entonces yo les diría que se estaría abriendo un proceso en contra de Emilio Lozoya. Creo que estaría abriendo la puerta hacia otros personajes mucho más cercanos al presidente Peña Nieto, y que yo prácticamente estaría, no sé, les diría que abriendo la caja de Pandora de algo que evidentemente, por lo menos el gobierno actual y al sistema político, que ha mantenido de alguna forma y ha sabido reinventarse a lo largo de estos años, pese a haber perdido dos elecciones presidenciales, sí, pues ha sabido mantener el control, y ahora sí que este estigma y este status quo, ¿no? de gobierno, vamos, que no me quiero ir tan atrás, pero Vargas Llosa siempre recordaba al PRI como la dictadura perfecta, y así esta semejanza. Bueno, el tema es que tenemos este PRI que se renovó, que llegó con esta nueva generación, donde ya no salió tan bien, o salió bastante malo de los gobernadores, pero es un PRI que de alguna forma intenta seguir ahora a través de un tecnócrata, y por eso la apuesta por José Antonio Meade, que muy probablemente habrá que ver eso si es el candidato, pero sin embargo acercarse a Emilio Lozoya y que el tema derive en un escándalo de esa magnitud, sinceramente creo que estaría acercando muy posiblemente los alcances de procesos penales hacia otros personajes mucho más cercanos al presidente Peña Nieto, y hacia toda esta estructura del PRI, que más allá de que haya habido un relevo generacional, bueno, claramente sigue operando, y la verdad es que detrás de estos grandes nuevos rostros del PRI, pues hay los priistas de siempre. En el caso de Javier Duarte igual era Fidel Herrera, en el caso de Lozoya, pues ustedes mencionan el tema de Carlos Salinas, sí, y pues sería yo creo que acercar el tiro de la justicia y de las investigaciones y de todo este ruido hacia personajes muy cercanos al máximo nivel del prisma. Por supuesto, y creo que como medios de comunicación, como sobre todo desde el punto de vista de Animal Político, que hacen periodismo importante, periodismo de investigación, Arturo Ángel Mendieta, creo que valdrá la pena no dejar de preguntarse, digamos, nuestros tiempos no tienen por qué ser de ninguna manera los tiempos electorales, ni nuestras urgencias tienen que ser las mismas, ¿no? Creo que vale la pena hacerse todas estas preguntas, creo que vale la pena hacer este trabajo que hacen ustedes, que haces tú concretamente, de ir jalando cada uno de los hilos de la madeja, porque bueno, además salen cada vez más y más cosas que están aparentemente no relacionadas y que resulta que se parecen mucho entre sí y que tienen algunos puntos en común. No, simplemente el tema de las empresas fantasma, por no ir más lejos, que se oiga un escándalo en Veracruz, pero que los expertos te dicen que pasa en todos lados, y empiezan a surgir un montón de denuncias en múltiples estados, pero además lo que nos comentan expertos en estos temas
tanto no solamente del lado financiero, sino incluso del propio lado político, digamos, es que las empresas fantasmas son uno de los principales mecanismos con los cuales se desvían recursos en plenas campañas electorales. Entonces, viene un año muy importante, incluso yo les diría que desde el punto de vista periodístico es más bien una oportunidad, ¿no? De poder documentar todo esto, porque van a venir mucho dinero, se van a mover recursos. Las campañas siempre tienen esta particularidad de concentrar un montón de información sobre lo que dicen los candidatos, pero por lo menos desde el periodo de investigación, pues es un área fértil para que comencemos a documentar. Incluso no necesariamente, vamos, a los candidatos hay que cubrirlos, pues, ¿no? La gente quiere saber y evidentemente es importante, pero también podemos ir documentando, y es justamente las cosas que hemos platicado en Animal Político, de por qué no vamos documentando también toda la operación en calle, cómo se consiguen los votos, cómo se va haciendo esta operación política en las colonias, qué empresas son las que se contratan, ir siendo mucho más minuciosos en ese seguimiento, y muy posiblemente ahí vamos a encontrar algunas cosas. Incluso también en los análisis y en los resultados de las auditorías, bueno, también nos dan pistas muy interesantes. Además hay organismos especializados, ahorita se me va el nombre, pero que están haciendo un análisis, o bien haciéndolo un análisis de los programas sociales, y donde nos damos cuenta que también, curiosamente, hay una gran opacidad en torno a cómo se manejan recursos aprobados para distintos programas sociales, y en un año electoral hay que poner énfasis en eso. Entonces yo les diría que hay un campo fértil para dar todos estos seguimientos, y sí, al contrario, más que un obstáculo para nosotros, para el periodismo, es una oportunidad de poder, además, bien que mal, tenemos ahora algunas herramientas más que no se tenían hace unos años, y que con sus asegúnes, lo cierto es que son bastante útiles para dar seguimiento a todos este tipo de temas, ¿no? Pues seguiremos dándole seguimiento, querido Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político. Como siempre es un gusto escucharte, y aquí andamos, seguiremos de malpensados todos juntos. Ok, el gusto es mío, que tengan muy buen día, y aquí estamos dándole seguimiento a todos sus casos. Va, un gran abrazo para ti y para todo el gran equipo de Animal Político. Mil gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego, gran día. Vamos a escuchar una producción, ¿qué les parece? Para seguir hablando de todos estos temas, nosotros fuera del aire, los que nos escuchan en @PMovimiento y / Primer Movimiento UNAM, y además porque esta de Arreglón Sonido a mí me fascina. ¿Qué te parece? Es una mini producción que se titula Sirenas. Una maravilla. Arreglón Sonido. Escritura que nace de una onda sonora. Sirenas. Sucede de repente, cuando me entrego a la quietud de la tarde, y oigo el río de las hojas, y pienso en las maravillas halladas hasta entonces. Intempestivamente, su voz estridente rompe en dos mi calma. La intensidad de su volumen quiebra el ritmo de esas horas, y a mi mente viene la imagen de un accidente, de sangre sobre el suelo, de un frío inmóvil. Ellas, mensajeras coronadas de blanco y rojo luminoso, me traen la noticia de una nueva hendidura que horada el mundo, el cuerpo, las horas. En la estela que deja su negro recado, vislumbro el anuncio de que yo estoy a salvo entre versos y la noche cálida que arriba. Y agradezco con alegría y sin culpa no ser yo el motivo de su grito intermitente. Anunciación. Diana del Ángel, nacida en la Ciudad de México en 1982. Becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas.
Oía pasar la ambulancia y huía de aquel infernal movimiento. Oía pasar esas luces que anuncian noticias terribles, y mientras oía, huía de aquel rapidísimo carro de ruido redondo, y mientras huía, oía más cerca y más cerca la voz de la máquina. Oía y huía de aquellos aullidos mortuorios. Oía y huía y oía las calles temblar estridentes. Oía y huía y oía y huía por miedo de ser el siguiente en morir. Oía y huía y oía la marcha veloz en el eje vial. Oía y huía de aquellos aullidos mortuorios. Oía llorar giratorias sirenas y mientras oía, huía de aquel monorrítmico llanto. Y mientras huía, oía crecer y crecer un sonido de muerte. Huía de aquel infernal movimiento y oía pasar la ambulancia. Oía y huía de aquellos aullidos mortuorios. Oía y huía y oía las calles temblar estridentes. Simulacro. Luis Flores Romero, nacido en la Ciudad de México en 1987. Becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Son las 9 de la mañana con 53 minutos y hay muchos comentarios en redes sociales, por supuesto que se genera polémica con temas como el de los Oya, con temas como el de los Dreamers, como DACA, como todo lo que se discutió esta mañana, por supuesto también el tema de la CDHDF, mejor conocida como la Comisión de Derechos Humanos del DF, aunque ya tendría que ser CDH, CDMX, RMC, en fin, todos estos han sido todo un tema aquí en Primer Movimiento en redes sociales. Les recordamos que estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Hay mucho que hacer aquí en Radio UNAM. Recuerden darse una vuelta a la sala Julián Carrillo a conocer también. ¿Ya quitaron la ofrenda? Ya, qué mala onda. No, sigue la ofrenda. ¿Ahí sigue? Con todas las calaveritas, sí. Todavía no se acaba esta temporada, ¿verdad? Díganme que no estamos poniendo ya arbolito de Navidad porque me pongo triste. No. Que primero falta en términos del calendario universitario, falta la guadalupana. Sí. En términos del calendario laico y universitario, falta la guadalupana. Que es bien, sí. Bueno, ya ni supe qué decir con eso, me anulaste todo. ¡Ay! ¿Y eso? El abejorro metalero se metió a la cabina de Radio UNAM. ¿Qué estás haciendo, Vania Nuche? Buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy les traigo toda la información. ¿Ah, sí? Para que no se pierdan nuestra programación por Radio UNAM y por TV UNAM. Por Radio UNAM en el 96.1 de FM a la 1 de la tarde. No se pierdan toda la información del mundo y nuestra universidad en Prisma RU. A las 3 de la tarde la retransmisión de Diáspora de la Danza. A las 4 de la tarde toda la información sobre el cáncer en El Camino del Cangrejo. Ah, cómo me gusta esa serie. Es muy buena. Y otra producción de Óscar Peralta en Poética Sonora. Este es un estreno que tenemos en Radio UNAM. Bueno, se estrenó el viernes, pero lo pueden escuchar todos los viernes, los lunes y los viernes a las 6 de la tarde. Son presentaciones de artistas sonoros, vocales, performers, poetas, compositores. Está muy padre, no se lo pierdan. ¿Podemos repetir el nombre de la serie, Vania? Poética Sonora MX 2017. Es completito y tiene un subtítulo que es La garganta, el grito y la voz. Y es toda esta exploración de la voz y prácticas sonoras contemporáneas, no se lo pierdan, a las 6 de la tarde por Radio UNAM. Y en TV UNAM, La Hora Elástica a las 8 de la noche con 30 minutos, no se lo pierdan, 20.1 de tele abierta, va a estar muy bueno también. Visítenos en www.radio.unam.mx y en TV UNAM. tv.unam.mx.
www.vania.mx. Muchísimas gracias, Muchas querida gracias, Vania muy Noche. buen día. Que tengas un gran día. Igualmente. Nosotros ya casi nos vamos, todavía nos quedan unos minutitos para despedirnos. Si usted está viendo TV UNAM en este momento, aparece por ahí la cartelera para que puedan ver todo lo Mira, que... con todo Luisa Iglesias. Mira, ahí está mi cara, con mi Hola, playera Luisa. de tiburón. Pero también por ahí pueden encontrar no solamente lo que ocurre en TV UNAM en www.tv.unam.mx, sino que pueden descargar todos los contenidos de podcast, no solo de Primer Movimiento, no solo de Prisma, sino de muchas otras series en radio.unam.mx. Así uno puede ir complementando medios audiovisuales. Todo está en la red, TV UNAM, Radio UNAM, y yo siempre recomiendo Descarga Cultura. A mí me gusta muchísimo para bajar talleres, para bajar ahora sí que experiencias sonoras de esas que no se encuentran en ningún otro lado. Descargacultura.unam.mx, y yo creo que ahora sí vamos cerrando. Sí, no vale la pena hablar de estos soportes descargables que ahora nos permiten abstraernos un poco o aprender algo mientras, de todas maneras, si tenemos que ir en el tránsito, si vamos caminando, si estamos en el metrobús, si vamos en el metro, sí. Es que tú también eres una criatura del podcast. Yo soy usuaria del podcast y del audiolibro, y sí creo que los trayectos y los afanes distintos, ¿no? Hasta los quehaceres que hace uno en su casa todos los días, también adquieren otro cariz y uno puede irse acompañando. ¿No? ¿Tú eres de audiolibro? O con alguien así que te vaya susurrando al oído mientras lavas los trastes. Antes la gente tenía mucho prejuicio con los audiolibros, ¿no? Lo siguen teniendo. Sí. Lo siguen teniendo. Yo los defiendo con Bueno, todo cada el quien cariño. que utilice el soporte que le parezca mejor. A mí me parece muy bien que si de todas maneras has de estar haciendo otra cosa, pues puedes ir escuchando algo interesante. Yo tengo un padre de 96 años que ha tenido varias operaciones en los ojos y ya no puede leer, pero me dice que escucha muchos libros y que no deja de imaginarse la página. A mí me sorprende mucho esa parte, ¿no? Es que como hay una cosa con la página. Ahí se queda como esta también reflexión interesante de en dónde vamos a encontrar audiolibros que valgan la pena y que valgan el placer de ser escuchados, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo buscar en YouTube 100 años de soledad que encontrarlo en otros portales, que por cierto hay muy buenas lecturas en YouTube y justo de 100 años de soledad lo estaba buscando el otro día. Dije, Mi generación no tuvo Descarga UNAM y es tan emocionante. Es emocionante. Cuando empezó había que controlarse para no descargar más de lo que podías escuchar, porque de pronto se convertía a veces en un coleccionismo. Está Descarga Cultura, pero también, por ejemplo, Voz Viva. Sí, claro. Voz Viva. Cuando tienes a los mismos autores que te están leyendo, ahora depende de qué autor. No se burlen de Octavio Paz. Sí. Nadie se burló de lo que dijimos que no se burlaran, no estamos implicando reinos del asunto, pero imagínense que ya nos vamos y que nos despedimos con la voz de Octavio Paz. Nos vamos con música, Miguel Ángel. ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos? Vamos a escuchar Julia Lesneva, Performs Bellini, Me rendí por contento. Interesante. Vincenzo Bellini fue un compositor italiano y uno de los 3 máximos representantes de la era del bel canto de principios del siglo XIX. Ahora sí, géneros de todos en este programa, géneros musicales de todos los colores y sonoridades. Nos vamos. Muchísimas gracias, jefa de información, Juana Inés de ESA, un placer. Muchísimas gracias, que tengan todos muy buen día. Gracias, Miguel Ángel Quemain, un gran abrazo. Y esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Thank you.